Imagínese usted que un día llega a su casa y usted ha sido una persona responsable con esa casa. Sus hijos y sus hijas no podrían jamás decir que les ha faltado con nada. Además de eso, nunca se los ha echado en cara porque lo ha hecho con amor. O usted llega a su empresa, la cual usted fundó y ha sacado adelante en el transcurso de los años con todas las normas y la decencia que deben acompañar a un buen empresario, y ponga el ejemplo con cualquier otra actividad de bien. Y al tocar usted la puerta, porque se le quedaron las llaves, le abren y le dicen: ¿y quién es usted? ¿Cómo en qué le podemos ayudar? ¿Puede traer alguna recomendación para verificar si usted es una persona proba en cuanto a la pretensión que tiene de entrar acá a este lugar? ¿Cómo quedaría usted? Pregunto. ¿Cómo quedaría usted? Atónito. ¿Cómo quedaría? William, ¿cómo quedarías? Estupefacto. Wow, palabra más como de pueblo, dígame una que yo entienda. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Como de mi vereda. Pasmado, aterrado, Gina, claro. Aterrado, pasmado, atónito y estupefacto. Muy bien. Eso es más o menos lo que debió haber pasado en el corazón del apóstol Pablo, debió haber dado un vuelco, porque resulta que él fundó la congregación en Corinto. Pasó meses, muchos, fundamentando a cada uno y a cada una de las creyentes en ese lugar, hasta donde se dejasen. Proveyó para ellos, jamás les fue una carga, entre otras cosas, porque sus manos les sirvieron para hacer tiendas. Casi que Pablo y Priscila y Aquila pagaron para poderles predicar el evangelio a los hermanos en Corinto. Pero resulta que Pablo, en esta carta que hemos estado hablando, les va a contar la sensación que tuvo, cómo quedó aterrado, pasmado, estupefacto y atónito y todas las cosas más. Y comienza de esta manera este capítulo, porque estos hermanos en Corinto no entendían porque no habían renovado su ¿qué? A propósito, ¿a qué venimos nosotros acá? A renovar nuestro entendimiento, porque la forma que aprendimos de pensar allá afuera no sirve absolutamente para nada. Aprendimos a pensar conforme a la naturaleza que teníamos, pero al creer en Cristo Jesús, eso es nacer de nuevo, y al tener acceso a su palabra, nos da la posibilidad de tener, de desarrollar la mente de Cristo, a la cual hemos sido llamados en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Entonces Pablo, que pues usted muy decente, los que me han dado los ejemplos, queda uno pasmado, estupefacto, atónito, pero algunos de nosotros hubiéramos montado en cólera, que es nuestro caballo preferido, el de algunos, y nos vamos. Yo aquí no vuelvo más, como así que este asunto, ¿no? O tomamos acciones para recuperar lo que creemos que es nuestro. Entonces Pablo, en una decencia que sobrepasa todo entendimiento, porque la decencia de la cual hablamos ahora, que tiene y posee el apóstol Pablo, no viene porque él era de muy buena familia, o porque había estudiado mucho, era un hombre políglota, o porque tenía mucho conocimiento acerca del tema teológico, sino porque en él estaba operando la nueva naturaleza. Diga conmigo, nueva naturaleza. Es tan sencillo que lo sencillo uno no lo ve, por lo menos me pasaba a mí, tan fácil. La Escritura dice que si estoy en Cristo, es decir, que si he nacido de nuevo, soy una nueva criatura, una nueva creación, y que las cosas viejas pasaron y entonces todas son hechas nuevas. Estos hermanos ignoraban, por falta de renovación de su entendimiento, que Dios hace grandes cosas a través de nuestra debilidad. Él no llegó a imponer
no tenía necesidad de ser una persona agresiva en cuanto al conocimiento que tenía de Dios. Más bien Pablo, como lo vamos a ver más adelante, se gozaba en la debilidad, mientras que el sistema del mundo siempre nos está preguntando. Usted llena una hoja de vida y básicamente lo que están averiguando es cuáles son sus fortalezas, en qué lo pueden usar, qué es lo que usted más sabe hacer. Pablo en ningún momento presentó una carta de solicitud de empleo a Dios para ver si Dios le daba un chancecito de trabajar en la obra apostólica hace 2000 años y de paso pues solucionar el problema de la nevera vacía que tenía en la casa. No, el asunto acá es que los hermanos de Corinto no entendían que el que escoge es Dios. Diga conmigo, Dios me escoge. Estamos hablando en cuanto al servicio. Y que además la capacitación o la capacidad mejor que tenía Pablo no se originaba en sus múltiples estudios, como les enumeré, o en la familia de donde venía, o en su ciudadanía romana o hebrea, sino que lo había capacitado una persona que tiene una institución, un colegio, una universidad, una escuelita, se llama la Escuela del Espíritu Santo. Diga conmigo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad encargada por la misma Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que forme el carácter de Cristo en cada uno de nosotros después de haber nacido de nuevo. Entonces, Pablo está hablando con estos hermanos que no entienden esto tan fácil que estamos viendo ahora, porque además juzgaban que si Pablo estaba sufriendo tanto, era porque alguna situación para cuadrar con Dios tenía. Ellos no entendían que Dios usa el sufrimiento y las tribulaciones a través de las cuales pasamos después de haber nacido de nuevo para formar nuestro carácter. Diga conmigo, carácter. El carácter es una cosa muy importante. No hay cosa más peligrosa que una persona sin carácter, pero es doblemente peligroso un nacido de nuevo sin el carácter de Cristo formado en su vida. Al menos el que no ha nacido de nuevo tiene la disculpa de que no ha nacido ¿de qué? De nuevo. Y dice también que Pablo, como está hablando de un ministerio impresionante que no se lo delegó ninguna persona humana, se llamaba el ministerio de la reconciliación. A Pablo le había sido encomendado entregar un mensaje que se llama el ministerio de la reconciliación, pero no es la reconciliación entre el marido y la mujer que andan peleando porque él es muy bravo, o entre el hijo y el padre que no se entienden porque no hay cuña que más apriete que la del mismo palo, dicen, o aquellos socios que tuvieron una diferencia enorme de solo algunos. Hay gente muy cismática porque teme mucho por los ceros que hay después de la cifra inicial, ¿cierto? No está hablando de esa clase de reconciliación de hombres entre hombres, de seres humanos entre seres humanos. Pablo recibió la reconciliación, de dar el mensaje de que Dios en Cristo Jesús estaba reconciliando a la humanidad perdida con Él. Ese mensaje no viene de cabeza de seres humanos, ni se le ocurrió a nadie más, fue Dios el que lo inició, Dios es el que inicia la relación. Entonces a este hombre, Pablo, consciente de todas esas cosas, maduro y con conocimiento, él tiene que orar en una cosa que se llama ágape, que es el amor de Dios, porque a pesar del conocimiento que se podía lograr Pablo, nunca lo esgrimió para acercarse a ellos, porque el conocimiento a uno lo envanece. Fíjese si no, cuando uno ha terminado pre-kinder, luego kinder, pasa a primaria, termina primaria, algunos se especializan en tercero o en quinto varias veces, ¿cierto? Luego la secundaria, luego van a la universidad y de ahí en adelante viene una cantidad de especializaciones y de cartones, entonces ya no lo presentan a uno como en el barrio. Aclaración, barrio es una cosa que queda al otro lado, sí, donde vive, porque a uno en el barrio lo conocía, ¿qué hubo? ¿Bien o no? Fulano, ¿qué hubo, hermano? Ya, pero cuando ha crecido y tiene todos esos cartones allá, ya le tienen que decir el doctor, ¿sí? La doctora, el sabio, la especialista en, o si consiguió unos 3 o 4 pesitos, también, con mucho cuidado y con mucho respeto. ¿Cómo? El pastor, porque sí, gracias, porque... Bueno, 3 o 4 pesitos yo sí tengo. Entonces,
Sí, claro. Entonces, inclusive, en el caminar con Dios, empezamos a estudiar. Y no, es que yo me he leído la Biblia 5 veces, 10, me la he leído al derecho, al revés, los 9 capítulos que ese señor dice allá, eso no es nada con los 20 o 30 que yo me leo, etcétera. Además, soy teólogo de tal, en inglés, en español, en hebreo y en fin. Eso, el conocimiento, ¿qué hace? ¿Qué hace? Envanece. Pero el amor, ¿qué hace? Edifica. Pablo se acerca a ellos en amor. Pero recuerden que él tocó la puerta y le abrieron. Y entonces se encontró con que estos hermanos que él había parido le estaban pidiendo cartas de recomendación como si fuera ajeno a la casa de él. Y Pablo dice, bueno, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Disculpen, es que yo no vengo, piensa Pablo, como a saquearlos, como si están haciendo algunos que sí han traído cartas de recomendación porque ustedes no los conocían, pero ¿cómo no me van a conocer a mí si yo soy su padre espiritual? Eso es lo que está diciendo. Además, el ministerio que yo represento es un ministerio fundado y basado en la misericordia de Dios para los hombres y no necesita cartas de recomendación, porque quien me ha constituido como apóstol ha sido el mismo Dios Padre. O sea, yo no tengo como una carta o una institución o un grupo de hombres que puedan recomendarme más o menos así. Fecha tal, hace 2000 años, Corinto, en sus manos. Por medio de la presente recomendamos al señor Saulo, más conocido como Saulo de Tarso, apodado Pablo, apóstol a los gentiles, porque este comité ha decidido nombrarlo y lo recomendamos como muy buena persona. Pablo no podía sacar una recomendación de esas, además pues sería muy mañén. ¿Por qué? Porque esas cosas se dan es entre los hombres simples seres humanos. Diga conmigo, entre humanos. Pero cuando la cosa viene de Dios, Dios es el que avala, Dios es el que respalda, Dios fue el que nombró, por lo tanto es el que respalda y el que decide hasta cuándo y hasta dónde llega la influencia de ese ministerio. Entonces, les dice, muy difícil es que yo les traiga una carta de parte de Dios para entregárselas, inclusive cogerle la firma, porque entre tanto falsificador que hay aquí en Corinto hasta le tumban alguna de sus negocios, ¿cierto? Y el fundamento es sobre la base de la comunión que tengo con la Trinidad a través del Espíritu Santo. ¿Usted imagina después usted llevando una carta de esa a un banco? Que el gerente le diga, bueno, ¿y usted quién lo conoce? Y usted diga, pues Dios me conoce, Dios. ¿Y quién es Dios? Usted diga, pues es mi Padre. ¿Cómo así? ¿Usted es hijo de Dios? Sí. ¿Y cómo hizo para hacer eso? No, es que fíjese que yo creí en Cristo Jesús porque el Espíritu Santo me convenció de pecado, de justicia y de juicio, y entonces ya no nací solamente de mi papá y de mi mamá, sino que ahora en mi nuevo nacimiento, antes era una criatura de Dios, pero ahora soy un hijo de Dios. Soy eso. ¿Y quién le respalda eso que usted me está diciendo? Pues la persona del Espíritu Santo. Y usted me puede traer como una grabación por lo menos de que el Espíritu Santo se da cuenta en el lío que uno a veces se mete por tratar de hacer compaginar las cosas del segundo nacimiento con las del primero, con nuestra antigua manera de ser y de recomendar. Locos. Los hermanos de Corinto, por no haber renovado su mente, a pesar de que ya habían nacido de nuevo, seguían pensando como simples seres humanos nacidos solo una vez. Ellos, por no renovar su mente, seguían así, de esa manera, carnales, niños en Cristo, pero no dejaban de ser hermanos. Se habían quedado ahí enquilosados, pero no dejaban de ser hermanos. Por eso Pablo les dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, y ahí sí empieza. O tenemos necesidad, como algunos, diga conmigo, algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Entonces Pablo lo que les está diciendo es, vea, yo, discúlpenme, no es que sea orgulloso, pero yo no necesito una carta de recomendación para que ustedes me reciban. Y no necesito una carta de recomendación de ustedes como si me conocieran para que en Tesalónica o en Galacia o en Éfeso me reciban, porque es que ni estoy para traerle cartas de recomendación ni para pedírselas. Diga conmigo, ay, ay, ay. Quiero que me recuerde nuevamente a qué es que venimos acá. ¿A qué venimos? A renovar nuestra mente.
créame, mi amigo y mi amiga, tarde o temprano nos morimos. Y de ahí en adelante es donde empieza la acción y la completa realidad de lo que ahora solo tenemos como primicias por haber creído en Cristo Jesús. Básicamente lo que le quiero decir, tarde o temprano usted va tranquilo en el almirante y se hunde, y así usted sepa nadar, y ese día le tocó, ese día se ahogó. ¿Por qué? Porque este lugar acá, llamado esta vida, no es nuestro destino. Nosotros tenemos una vida que el Señor la resumió en una palabra fabulosa, se llama la vida ¿qué? Eterna. Diga conmigo, la vida eterna. Mire qué tan tremendo. Usted puede diferenciar lo natural de lo espiritual que hemos recibido en el segundo nacimiento, porque usted lo visita el representante de la compañía de seguros, y viene y le dice, le vengo a vender un seguro de vida, pero jamás le dice de vida eterna, porque el ser humano solo legisla hasta ahí, hasta el día en que usted se quedó. Es más, esa plática usted la puede disfrutar, la va a disfrutar la viuda, y que se queda con el 100%, y el pastor que se queda con el 10% de la póliza, ¿cierto? Pero usted, eso no le va a servir absolutamente de nada. Mire al de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces Pablo les dice, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. La respuesta es un categórico no, absolutamente no, porque algunos mercaderes, diga conmigo, mercaderes, sí, es que hay mucho predicador que en el asunto de enseñar la palabra de Dios, por no haber nacido de nuevo, sino por enseñar la palabra como si fuera un libro más, como si estuviera leyendo alguna de las obras de García Márquez o alguna de las obras reconocidas tradicionalmente. Entonces toman la Biblia como un método y lo dividen en capitulitos y en cositas y en sermoncitos, y se les convierte en un modo de ganarse la vida. Pablo está allanando el camino para lo que nos vas a hablar unos capítulos más adelante, en donde se va a dejar al desnudo la doble moral de algunos de los predicadores que visitaban a los de Corinto, pero que los de Corinto no podían reconocerlos porque se habían quedado niños, y a un niño lo engaña cualquiera con una colombina. Entonces Pablo les dice, algunos de los que les están visitando a ustedes y han mercadeado con ustedes sí las necesitan, pero yo no, y mucho menos con ustedes, creyentes de Corinto. Pero les digo que el tono en que yo lo hago suena un poco brusco, pero el de Pablo era completamente amoroso, y lo que acabo de decir, él no lo dijo como un sarcasmo o como algo irónico. El apóstol Pablo lo está hablando con mucho amor, y aunque no tiene necesidad de darles ninguna explicación a estos hermanos, como yo les dije atrás, uno coge y cuando le abren así en la casa y le piden todas esas cartas, uno tira la puerta y se va. Pablo no hizo así. Miren con el amor que ahora Pablo les va a explicar por qué él no necesita traerle cartas de recomendación a estos hermanitos. Entonces Pablo dice, ¿están aquí mis amigos? Oh, pues, bien atentos. Nuestras cartas sois ¿qué? Vosotros. Ah, ¿quieren una carta? Dice Pablo. Entonces llamó al hermano y a la hermana fulana, ¿cierto? Dijo, pasen acá, ahí les presento la carta. Entonces los hermanos de Corinto se revisaban y dicen, pero ¿de cuándo acá yo soy una carta? ¿De cuándo acá soy una carta de recomendación y de recomendación suya? Cuénteme por qué. Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo lo que está diciendo es, ustedes son las cartas que yo les podría presentar, aprendan a leer lo que le está diciendo, aprendan a leer lo espiritual, porque la transformación que ha habido en sus vidas, por el mensaje del evangelio que les he entregado de parte de Dios, que me fue encomendado a mí, hablar y predicar a todos los gentiles, los ha hecho creyentes en el único verdadero Dios Padre, que envió al único y verdadero Dios Hijo para en él reconciliar todas las cosas, y ustedes han llegado a ser creyentes gracias a la labor del Dios Espíritu Santo, único Dios que puede convencerlo a uno de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ustedes quieren unas cartas que se puedan leer en el mundo espiritual. Gran paréntesis. Resulta que en Hechos de los Apóstoles hay un pasaje
que reitero mucho porque lo ilustra. Hay unos tipos, hijos de un sacerdote llamado Esceva, que vieron que los discípulos echaban fuera demonios en el nombre de Jesús. Específicamente vieron que el apóstol Pablo echaba demonios en el nombre de Jesús. Entonces ellos copiaron más o menos como el método y dijeron, a ver, uno para echar un demonio dice, espíritu tal, fuera en el nombre de Jesús. Y efectivamente los espíritus inmundos se iban. Entonces ellos salieron a hacer exorcismos prácticamente a domicilio y se encontraron una persona que está a un poseso. Este espíritu inmundo que estaba dentro de la persona es un ser espiritual, desde luego, que está dentro de un ser humano y lo tiene poseído. Y ellos usaron la fórmula y dijeron, miren pues, en el nombre de Jesús, usted y yo sabemos quién es Jesús, el que predica Pablo, usted y yo sabemos quién es Pablo, le dijeron al espíritu inmundo, sal fuera. El espíritu inmundo, en vez de salir, llega y les responde y les dice, hombre, yo sé quién es Jesús y también sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Miren, eran 7 macancanes de gimnasio y dice que la persona en la cual estaba el espíritu inmundo los atacó y los envió bien aporreaditos para la casa. ¿Eso qué quiere decir? Que estos hijos del sacerdote Esceva tenían cartas de recomendación humanas. A Esceva lo conocían, era un religioso y tenía hijos dedicados al mismo oficio, solo que tenían un pequeño inconveniente. No habían nacido ¿de qué? De nuevo. Los espíritus inmundos sí salían cuando Jesús se arrimaba a ellos. Recuerden al endemoniado gadareno. Resulta que había un tipo que lo amarraban con cadenas en el cementerio porque era muy dañino. Cuando Jesús llega a esa región de Gadara, lo primero que hace el endemoniado, con espíritu inmundo a bordo y todo, es llegar a los pies de Jesús y se le tira en plancha a sus pies y le dice, ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? No nos vayas a mandar al abismo. Y entonces el Señor Jesús ordena que salgan y efectivamente se van. Pablo también hacía lo mismo. En cierta ocasión, una muchacha adivinaba la suerte, tiraba las carticas y todo, porque estaba poseída por un espíritu de adivinación. Un día Pablo le dijo al espíritu inmundo, sal de ella, y el espíritu se va. Pero el Señor Jesús podía hacer eso, ¿por qué? Porque Él es obviamente Dios, pero también lo hacía en la autoridad de saber que el Espíritu de Dios había venido sobre Él para liberar a los cautivos, en esa área también. Y Pablo podía echar a los espíritus inmundos porque era una persona que había nacido ¿de qué? De nuevo. ¿Están conmigo mis amigos? ¿Aló? ¿Están aquí? Esto es muy importante, créame. El lidiar con los espíritus inmundos es imposible para una persona que no ha nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo es una persona que va a usar limones, sal, objetos religiosos, una cantidad de cosas que no son en ningún momento el nombre de Jesús, y lo que los espíritus inmundos van a hacer es darle la vuelta y reírse del asunto. Pero una persona que ha nacido de nuevo puede echar los espíritus inmundos en el nombre de Jesús, empezando porque ha nacido de nuevo y por lo tanto esa personita es que de Dios, un hijo o una hija, y obra en la autoridad de conocer que en el mundo espiritual toda rodilla se tiene que doblegar ante el nombre del Señor Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Pero espere el asunto acá. Pablo le dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ustedes al nacer de nuevo han entrado a la familia de Dios. Dios a ustedes los reconoce como hijos. Es más, ustedes son hermanos del Señor Jesús, quien los ha salvado, y ahora son templo del Espíritu Santo porque han sido sellados con la presencia del Espíritu Santo para verificar que el negocio con ustedes es serio y que tienen vida eterna. Y si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo han decidido que ustedes son el templo del Espíritu Santo, si esas son las primicias o las arras con las que está pisando el negocio, imagínense si no les va a cumplir el resto de las entregas que promete el Evangelio del Señor Jesús. Por lo tanto, las cartas son ustedes. Diga conmigo, yo soy carta del Evangelio. Entonces, esas cartas son leídas en los dos, en las dos esferas, en la de los no nacidos de nuevo y en la del mundo espiritual, donde obra todo esto que no conocíamos o se nos hace ajeno, porque tal vez entonces nos hace falta renovar ¿qué? Nuestro entendimiento.
A veces uno se muere de sed y el agua estaba ahí, en las Sagradas Escrituras, y uno tomando otras aguas. El Señor Jesús dijo, el que beba de esta agua no volverá a tener ¿qué? Sed jamás. Usted y yo sabemos cuando tenemos sed espiritual, y la evidencia de la sed espiritual es que estamos bebiendo de las aguas que no son. Estamos leyendo libros de un autor muy reconocido, estamos leyendo cosas de cristianos muy lindos y todo, pero el original son las Sagradas Escrituras. Entonces, la transformación que ustedes tienen, hermanos de Corinto, es mi carta de presentación. Léanse ustedes. Yo no soy como algunos de aquellos que me están atacando, porque Pablo tenía detractores que estaban celosos de, entre comillas, el éxito que la predicación del apóstol tenía por estar fundamentada en Dios y la de ellos solamente en principios humanos. Los que sí eran altamente cuestionables eran los que estaban atacando la predicación del apóstol Pablo, que no había sido originada, la de ellos, de una comisión de Dios para que llevaran el evangelio de Jesucristo. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Pastor, ¿y usted por qué es tan reiterativo? Le voy a contar algo. Es que todas estas cosas las estamos subiendo a la red. Y de pronto habrá personas que dentro de 100, 200 años digan, voy a escuchar esto, y se les pueden abrir el panorama de las Sagradas Escrituras como Dios por su misericordia ha decidido abrirnoslo a nosotros. Estoy completamente convencido de que hace 2000 años, cuando Pablo escribía estas cartas, muchos de los hermanos de Corinto, ¿de qué habla el Señor? ¿Y para qué será o qué? Tan charro. No. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Pero mira 2000 años lo efectivas que son cuando las abrimos guiados por la persona del Espíritu Santo. Entonces, Pablo le dice a ellos, nuestras cartas sois vosotros, miren tan lindo, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres. Y les dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Él se constituye como una especie de notario. Recuerdan que en las Sagradas Escrituras el Señor le dice en un evangelio a los discípulos, les dice, a quienes ustedes les remitan los pecados les son remitidos, y a quienes no se les remitan no les son remitidos. ¿Recuerda ese pasaje? Muy bien, lo que está diciendo es, ustedes por haber nacido de nuevo tienen la potestad de ser usados por el Espíritu Santo para llevar personas al nuevo nacimiento, de manera que al creer en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador y ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, el hecho de haber nacido bajo pecado queda cancelado, y también los pecados que hayan cometido por haber nacido bajo pecado. Entonces es una responsabilidad muy grande. Pablo sabe que no puede callarse el ministerio que le ha sido encomendado de reconciliar a los hombres con Dios a través del mensaje. Entonces por eso Pablo le dice, vea, es manifiesto, es completamente conocido que ustedes son carta de Cristo. Mire, la carta es del ungido de Dios, que es Cristo Jesús, y es expedida por Pablo, que era el predicador del evangelio del Señor Jesucristo. Y aquí es donde uno tiene que empezar a mirar muy bien qué clase de vida está viviendo después de haber conocido a Cristo Jesús. Porque usted y yo podemos vivir la vida en Cristo Jesús desde el punto de vista de Moisés, como una cantidad de reglas y prohibiciones de no me dejan hacer, o puedo vivirla desde el lado de la gracia, que es lo que realmente predica el evangelio del reino de Dios, y que es un evangelio de reconciliación constante de la humanidad que ha creído en Cristo Jesús con el Dios Todopoderoso, que fue el que nos creó inicialmente. Pero permítame leer esto con detenimiento. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con ¿qué? ¿Con qué se escribió? Con el Espíritu del Dios vivo. De paso, Pablo les está diciendo, también incluido es, ¿cómo se les ocurre pedirme una carta en papel y con tinta si lo que ustedes son ahora son cartas vivientes que ha escrito el mismo Dios Espíritu Santo, que es el Dios Espíritu Santo del Dios Padre, que ha decidido que en Cristo Jesús, que es el Hijo, mejor dicho, el Dios viviente, el viviente que me ve, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos anquilosados de Corinto. Si usted en este momento está aquí sentado o me está escuchando y ha nacido de nuevo y está un poquito enredado con el asunto, le voy a decir por qué es, así con los ojos cerrados para no mirar a nadie en específico. Es porque te has dedicado a vivir tu vida
cultivando las añadiduras que son que has de comer, que has de beber y que has de vestir, y resulta que de esas cosas se ocupan con mucha preocupación los que no conocen de Dios, porque no tienen a Dios como Padre, que es el que le provee todas las cosas. Pero si has empezado a entender y has decidido involucrarte en buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, vas a quitarte esa tremenda preocupación que esas cosas mantienen a la gente totalmente en una rueda de hámster corriendo detrás de eso, para realmente avanzar en el conocimiento de Dios, que nos lleva no solamente con promesas para este lado de la vida, sino también para la vida ¿qué? Venidera o eterna. Entonces por eso Pablo dice, siendo manifiesto que sois carta expedida por nosotros, de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Qué significa eso? Pablo habla como notario, claro, su conocimiento jurídico, pero no está alardeando de eso, sino que está explicando con un evento natural la cosa que ocurrió a nivel espiritual. Está diciendo que esos hermanos de Corinto son cartas gracias a que Dios mismo, ¿sí?, más que escribir cartas como en el antiguo pacto, porque se ve que la corriente que atacaba a Pablo en Corinto, como en todas las congregaciones gentiles, eran judíos que se resistían y se negaban a aceptar que el pacto de Moisés es el antiguo pacto, el viejo pacto, el escrito para que la gente supiera lo pecadora que era y de qué se iba a morir, pero el pacto no les enseñaba cómo salvarse y cómo ser perdonados. Es decir, los que viven en la ley de Moisés, además de vivir en ella, tienen que traer un costal lleno de piedras. ¿Por qué? Porque cada vez que encuentran a una persona cometiendo un pecado, tienen que sacar una piedra y apedrearlo, porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte, la muerte. Vuelvo otra vez al ejemplo, si quisiera encontrar otro ejemplo diferente al de la señora que cogieron en flagrante adulterio, para que no crean que la tengo montada, espera y verá otro. Ya, ahí está. Resulta que una vez el Señor Jesús sana a un tipo que estaba enfermo desde chiquito, ¿sí o no? Y lo sana y le dijo, toma tu lecho y váyase con él. El tipo tenía problemas de movilidad y salió con el lecho. Como era un sábado, los defensores de la ley lo vieron caminando con el lecho en la mano y dijeron, ¿y por qué está cargando esas cosas en un sábado que no se puede cargar nada, ¿cierto? Entonces van y le arriman, ¿usted qué hace cargando ese lecho? El tipo le dice, ¿para dónde lo va? ¿Lo va a vender o qué? ¿Lo está rifando? ¿Se lo robó o qué? Claro, ellos están buscando siempre un pecado en uno para tirarle la piedra. Y él dice, no, es que, vea, yo era lisiado y ahora estoy caminando y pues me estoy llevando el lecho, pero voy muerto de la felicidad para la casa a contarle a mi papá y a mi mamá, ¿sí o no? Entonces ellos, que no ven más allá, porque no saben que la gracia existe, después cuando tienen un alegato con el Señor Jesús, porque se lo encuentran, le preguntan, y bueno, entonces ¿quién pecó? Dice más o menos el pasaje, o sus padres. Es decir, él está con ese problema de movilidad porque trae una maldición generacional de los papás, o fue él el que pecó. Entonces el de la ley de Moisés siempre anda buscando ¿qué? El pecado, porque la ley de Moisés es para eso, pero además tiene que aplicar la pena, que es la ¿qué? La muerte. Por eso volví a la señora. Entonces la señora esa, cuando la cogieron pecando, ellos llevaban un talegado de piedras, porque cada vez que cogían a alguien pecando había que ¿qué? Matarlo. Esa es la ley de Moisés. Quiero que piense si de pronto usted ha vivido su vida cristiana desde que se convirtió así, ¿cierto? Entonces usted de pronto ve a su mujer como sospechosita, y usted empieza a decir, ¿esto qué habrá hecho? ¿Cierto? Esa es la ley de Moisés. O empieza a ver el marido como medio raro, ¿cierto? Y dice, debe tener algún tapado, quién sabe qué están haciendo, ¿cierto? O ve a alguno de los hermanos que está pasando alguna crisis después de conocer a Cristo y dice, es que está recogiendo lo que sembró, claro, tarde o temprano, como era orgullosa vieja, ¿cierto? Entonces, más o menos así vive el de la ley de Moisés. Correcto, y nos encanta porque es que el chisme es fabuloso. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Y con qué? ¿Y en qué posición? ¿Y etcétera? ¿Y dónde? ¿Y verdad? ¿Y hay grabación? Entonces, eso es vivir en la ley de Moisés. Y además las piedras, porque es que hay que atacar al que cayó y no restaurarlo, sino que hay que caerle encima. Eso es vivir en Moisés. Diga conmigo, vivir en Moisés. Están perfectos si usted quiere vivir así, pero resulta que ahora Pablo les dice, como él estaba siendo atacado y estaba siendo juzgado por sus propios hijos, como si le hubiera presentado esa clase de evangelio de Moisés y él no les había presentado eso, les dice, siendo manifiesto, perdona mis amigos, ¿están aquí?
siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, es decir, Dios mismo, más que escribir cartas en el antiguo pacto, Él mismo envió a Jesús para entregarla como si fuera el mensajero, y yo soy el mensajero de Dios anunciándoles que hay reconciliación. Entonces les dice, ustedes son cartas cuyo autor es Cristo, y yo simplemente soy el mensajero, el correo. Es más, no solamente ustedes son cartas de Cristo, yo sé muy bien cuál es mi lugar, que es ser el mensajero, pero el que las firma es el Espíritu Santo, porque es el que los convenció de pecado, de justicia y de ¿qué? Y de juicio, y les ha dado una nueva ¿qué? Vida. ¿Están conmigo, mis amigos? ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces, parece que el origen de toda esta trifulca eran personas que querían eso, simplemente acusarse, por eso había divisiones, por eso había todas estas cosas. Y les dice, esas cartas no fueron escritas en tablas de piedra, sino en tablas de carne. ¿Dónde? En el corazón. Disculpe, zoom, viajemos unos miles de años más. Está este sujeto llamado Moisés en el monte, subió, truenos, rayos, centellas, el pueblo lejos, porque quién se arrima a esa tormenta tan tremenda, el único que tenía para rayos era Moisés y se fue, ¿cierto? Entonces llega allá y está en la presencia de Dios varias docenas de días, y Dios con su propio dedo llega y escribe en unas tablas de piedra los 10 ¿qué? Los 10 mandamientos. ¿Usted ha observado que los 10 mandamientos son la tabla del no? Sí. No, 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 no. La tabla de los 10 mandamientos es muy fácil aprendérsela. No es como la del 9 que es súper enredada, pero la del no es fácil. A todo no. Moisés baja con las tablas, imagínense cómo era que a uno le escriba a Dios en una tabla con el propio dedo de él el asunto. Baja él con las tablas, y cuando llega y baja y encuentra, eso se veía por allá como un festival, ¿sí o no? Como un festival, y decía, ¿pero qué? Se veía como en el valle de Upar la cosa, ¿cierto? Y se fue arrimando, y claro, encontró un baile, una orgía, una cosa impresionante, y un becerro allá, hecho con el oro que Dios les había dado saliendo de Egipto. Por lo regular, cuando lo que uno recibe de parte de Dios no lo usa para Dios, resulta construyéndose un becerro. Entonces, cuando Moisés vio esa cosa, le entró una cólera, hermanos, que lo único que tuvo, como usted siempre, perdón, no, como yo, porque usted es un santo y una santa, cuando le da rabia, cuando a mí me da rabia, lo primero que tengo en la mano, ¿lo qué? Lo tiro. Entonces lo único que él llevaba en la mano eran las ¿qué? Las tablas, y llegó y tiró las tablas y las quebró las tablas, hermano, las que Dios había escrito con su propio dedo. En todo caso, imparte justicia, y como Dios no fue el que las quebró, Dios le dijo, vuelva a subir. Cuando vuelve a subir le dijo, ahora las hace usted, yo se las dicto. Entonces claro, él cogió otra vez. No, ¿la tabla del qué? No. Del no. Esas tablas es a las que Pablo se refiere, no en tablas de piedra, porque una piedra no tiene sentimientos, no tiene emociones, no tiene sensaciones. Una piedra es una piedra, ¿sí o no? Así como usted, hermana, cuando se enoja con su marido, una piedra, uno no le pasa, no entiende nada. Dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de ¿qué? De carne del corazón. Diga conmigo, corazón. El corazón, métaselo aquí, en tablas de su conciencia. Ya Dios había estado, discúlpenme amigos, ¿están aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Renovando nuestra mente. Entonces Dios ya venía anunciando a través de los grandes profetas, vendrá un tiempo en que ya nadie le dirá a otro conoce al Señor, sino que él mismo dirá y será instruido por Dios. Está hablando del nuevo pacto. Entonces las tablas de piedra son el antiguo pacto. Diga conmigo, antiguo pacto. Otra vez, antiguo pacto. Y lo que vino a traer el Señor Jesús es el nuevo ¿qué? El nuevo pacto. Entonces dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Nuevamente, haga de cuenta, lo que está haciendo el apóstol Pablo con mucha decencia, qué méritos los de este señor, es, usted llega y entra a una conversación, en una conversación están dando vulgaridades, chistes morbosos, cualquier cantidad de cosas. En primer lugar, qué triste, ¿cierto? Pero en segundo, no puedo ser religioso. Si los que están haciendo eso son personas que no han nacido de nuevo, pues hay que ponerles un 10, porque ¿para eso qué? Para eso nacieron bajo pecado. Pero lo que me corresponde a mí es jalar la conversación a un nivel que realmente sea potable y que no envenene a nadie.
¿Me estoy haciendo entender? Entonces Pablo tiene que jalar a los hermanos de Corinto de esta manera para poderlos llevar a este entendimiento que en últimas es sencillo pero muy complicado para el que solo está ocupado en las cosas de las añadiduras. Y les dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces por eso Pablo les dice, y esta es la confianza que tenemos mediante Cristo para con Dios. Es decir, Dios es el que me ha hecho capaz a mí de ministrar el nuevo pacto. Es más, el cambio que ustedes han tenido de vida es gracias al mensaje que les traje de parte de Dios. Está bien que son niños y se han quedado carnales, pero que ha habido un cambio es completamente verificable, porque ahora ya no están en tinieblas, sino que están en luz admirable. Ahora, lo maravilloso de esto es que lo está explicando Pablo. Recuérdenme, por favor, Pablo, ¿de qué linaje era? ¿Era gentil o era judío? Judío. ¿Y de cuál de las tribus él era? De Benjamín. Disculpe, ¿cuál era la secta judía a la que él pertenecía? La de los fariseos. O sea, si alguien sabía de lo que estaba hablando y que había legislado en el antiguo pacto, era él. Él sí era capaz de hacer matar al que estuviera bajo algún pecado o un supuesto pecado. A Esteban lo mató por blasfemia y fue un supuesto pecado porque realmente Esteban había nacido de nuevo y estaba siguiendo era Dios, el que no había entendido era Pablo. Entonces él sabe muy bien con qué amor se debe acercar a los de Corinto, porque él una vez estuvo del lado de los que ahora lo están criticando. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? ¿Están aquí, amigos míos? Esto es muy importante, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Dios es el que me ha capacitado, es lo que está diciendo Pablo, como ministro del nuevo pacto, es lo que está diciendo Pablo. El cambio que ustedes han tenido en sus vidas es gracias al mensaje que les traje, porque es de parte de Dios. Y si ustedes lo que están preguntando es de por qué soy tan competente, por qué estoy validado para hacer esto, no es que yo sea competente por mí mismo, se mete en nosotros, porque recuerden que ahí estaban también Timoteo y los otros que con él para arriba y para abajo llevaban estas buenas nuevas de bendición. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Miren qué vaciamiento el de Pablo. Pablo lo que está diciendo es, no tengo nada que ver con el origen del mensaje, solo lo estamos entregando. Esa es la pureza del Evangelio. Y le dice a estos hermanos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es Dios, Pablo le está diciendo, el que quiere reconciliarse con ustedes a través de este mensaje. Yo no me puedo jactar de nada, como se hacen los que traen cartas diciendo el doctor fulano, teólogo de tal cosa, que ha sido reconocido en tal otra. No, no soy así. Y por eso Pablo habla acerca de Dios de esta manera, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo ¿qué? ¿Qué se debe tener para ser ministro competente del nuevo pacto? Pregunto. ¿A ver qué? Dígalo fuerte, ¿a ver qué? Haber nacido de nuevo. Haber nacido de nuevo. Resulta que tanto usted como Pablo es ministro competente del nuevo pacto, porque usted desde su nueva naturaleza puede abrirle el panorama a la humanidad de lo que realmente Dios quiere, y es que lo conozcamos y lo entendamos. De eso se trata, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Ahora, es un pacto entre Dios y el pueblo de Él. Es un pacto que ofrece misericordia, y es un pacto en el cual el hombre debe humildemente recibir la misericordia de Dios, porque es que en el antiguo pacto era yo tratando de ganarme la salvación cumpliendo los 10 mandamientos como mínimo, y no podía. Por lo tanto, si yo los llegaba, mire, usted llega y trabaja en una empresa, cada 10 o cada 15 le tienen que entregar ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted ¿qué hizo? O sea que la empresa a usted se los ¿qué? Se los debe, es una deuda. Ahí no hay ninguna gracia, no fue que el dueño de la empresa dijo, vea, ¿quién le va a regalar esta quincena? No, es que la tiene que pagar porque es la quincena que usted se trabajó. La gracia es básicamente lo otro, es usted que no se merecía nada, tenga este cheque de salvación. ¿Y por qué si no he hecho nada? Precisamente porque en Cristo Jesús se ha hecho todo. ¿Me hago entender, amigos? Entonces dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Y vuelve y dice, no de la letra,
No de la letra, sino del ¿qué? Del espíritu. No le pare bolas aquí, ahí está con minúscula, es respetando la versión que estoy usando. Cuando habla de letra, diga conmigo, letra. Disculpe, en las tablas de piedra, ¿qué se escribieron? Letras. Pablo se está refiriendo al pacto de Moisés. Mire, le voy a decir algo. Sea la primera vez que usted viene a este lugar, o sea la vez número en 1000, si le queda claro esta cosa, no importa si usted es la primera vez y no vuelve, o si esta es la en 1000 y tampoco vuelve, lo importante es que le quede claro, porque esto va a definir el resto de la trayectoria de su vida aquí sobre la faz de la tierra. Y la forma de comportarse, no solamente en su relación con Dios, sino en su relación con los demás y en su relación con usted mismo. Por eso dice, no de letra, sino del ¿qué? Del espíritu. La letra es el viejo pacto, que eran normas escritas prohibitivas, la tabla del no. En cambio, cuando habla del espíritu, es en Cristo el nuevo pacto, que es el que te transforma. El antiguo pacto te mataba. En este nuevo pacto te transforma, te convierte en una nueva ¿qué? Criatura, claro. Por eso esto no lo veíamos. ¿Por qué no lo veíamos? Porque el púlpito se había convertido en una serie de legislación de añadiduras que no tienen nada que ver con la salvación y el arrepentimiento, que no tienen nada que ver con la vida eterna y con lo que realmente vale la pena. El reino de los cielos, recuerden que el Señor Jesús dijo en los evangelios, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sabe de gemas y encuentra una gran perla, vuelve y la tapa, va y vende todo lo que tiene y compra ese lote con perla y todo. O sea, para uno entrar en el reino de los cielos tiene que quitarle todas las lealtades a todas las añadiduras para poderse centrar en esto. Uno no puede vivir como los toros entre sol y sombra porque de pronto lo mata el cambio de clima. Usted se tiene que definir. El reino de los cielos es semejante a una mujer que se le perdió una moneda y barrió y trapeó hasta que encontró esa bendita moneda. El reino de los cielos es semejante a un hombre que se le perdió una oveja, dejó las 99 que tenía y fue a buscar la que estaba perdida. El reino de los cielos es el reino de los cielos y solamente lo puede ver y puede entrar en él el que nace de ¿qué? Y renueva su mente, porque no le queda cortico. No de la letra, sino del espíritu. Y aquí viene. ¿Por qué qué? Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Recuerden, la letra del viejo pacto eran normas prohibitivas, mientras que el Espíritu de Dios en Cristo es el nuevo pacto que me transforma. Pero tanto el uno como el otro vienen de Dios. Quisiera parar, pero no puedo. Mire, el hecho de que hablemos del pacto de Moisés, como acabamos de hablar, no significa que sea malo. El pacto es supremamente bueno, porque ¿quién lo dio? Dios. Y de Dios viene todo lo que, lo bueno, lo que, lo agradable y lo perfecto. ¿Ok? Es bueno para eso, porque lo dio Dios. Porque la letra mata, más el espíritu ¿qué? Vivifica. O sea, más el pacto del espíritu, el que convence de pecado, de justicia y de juicio, vivifica. O sea, que te da vida. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Vivirá. Jesús dijo, he venido a traerles vida, y vida ¿en qué? En abundancia. Entonces, la letra venía de Dios y es buena porque es de Dios y me anunciaba lo malo y pecaminoso que era el pecado y que mi paga era la muerte y que la paga del pecado era la muerte. Ahora dice que el que cree en Cristo Jesús, la dádiva de creer en Cristo Jesús es perdón y vida ¿qué? Eterna. Entonces Pablo celebra las dos cosas, pero cada cosa tiene su tiempo. Entonces dice, y si el ministerio de muerte, miren cómo se refiere al ministerio de Moisés, grabado con letras en piedras, fue con gloria, es decir, tuvo su esplendor, no era una señora gloria, sino que tuvo su esplendor, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, y entonces se va al Antiguo Testamento. Pastor, es que usted nos dijo que no nos leyéramos y no el Nuevo. Hermano, dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. No falta que diga, vio, la mujer de Moisés se llamaba Gloria. No, dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro.
Resulta que cada vez que Moisés subía al monte, bajaba resplandeciente. Claro, porque había estado en la presencia ¿de quién? De Dios, y eso alumbra. Recuerden en el asunto de la transfiguración, cuando Moisés y Elías vienen y hablan con el Señor Jesús, dice que la cosa se volvió tremendamente deslumbrante. Recuerden cuando el Señor Jesús habla con Pablo en Hechos 9, la luz era más brillante que la del mediodía que estaba cursando en ese momento. Dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Si usted va al lugar o al local donde trabaja el perfumista, no el que los envasa ni nada de eso, o el que los vende, sino el que el alquimista ese que los hace, por estar ahí, usted sale, y cuando sale a la calle, la gente le percibe ¿qué? El olor, claro, porque estuvo en la casa del perfumista. Por estar Moisés en la presencia de Dios X tiempo, salía con el resplandor de Dios impregnado en todo su cuerpo, específicamente en su rostro. Entonces dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había ¿de qué? Disculpen, ¿están aquí? Muy bien. Es decir, a lo que se refiere es que había de perecer el término del pacto, óigalo bien, que se le dio a Moisés para decir que el pecado era pecado y los que cometían pecados por haber nacido bajo pecado, la paga era la muerte. Eso tenía un tiempo. Llegaría un tiempo en el que ese pacto que fue bueno para eso iba a cumplir su función, y de ahí en adelante iba a venir. Si hay un viejo pacto, hay un nuevo ¿qué? Un nuevo, ni siquiera es un otro sí, sino que es un nuevo pacto completo. Dice, la cual había de perecer. Entonces dice Pablo, ¿cómo no serán? Recuerden que Pablo está tratando de sacar a los hermanos de Corinto de su vulgaridad mental, de pensar solo en cosas naturales, a llevarlos a la estatura espiritual para que puedan explicar el origen del mensaje y cuál era el cambio que había en las vidas gracias a que el Señor Jesús vino por ellos. Entonces dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio de quién? ¿De quién? Del Espíritu. Y aquí viene, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, pregunto, amigos, amigas, ¿cuál es el ministerio de condenación? ¿El de qué? ¿El de qué? El de Moisés, es claro. Búscate por favor lo que dice 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. El asunto es el siguiente. Les dije que ustedes y yo tenemos que tener claro esto, porque esto depende de cómo vivamos nuestra vida cristiana el resto de días que pasemos acá en la tierra. Vamos a estar legislando desde Moisés si no salimos de ahí, o vamos a estar ministrando desde la gracia, respetando completamente que los dos pactos son de Dios, y vamos a traer vida y reconciliación a los demás, o los vamos a alejar pero toneladas. Entonces, miren lo que Pablo dice acerca de la ley como tal. Capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarreen disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. Queriendo ser doctores de la ley ¿de qué? De Moisés. Ojo pues. Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Vos sí lees muy bonito. Entonces, oiga pues, mire esto. Pregunto, ¿qué es un parricida? No me diga que es un insecticida porque salgo corriendo. El que mató al papá, ¿sí o no? ¿Qué es un matricida? ¿La que mató a quién? A la mamá. Muy bien.
¿Qué es? Todo lo que usted ve ahí son ¿qué? ¿Obras de qué? De la carne, que se llaman ¿cómo? Pecados. O sea, que la ley, el pacto de Moisés, es para aplicárselo a la persona que no ha nacido de nuevo. Porque si uno usa legítimamente la ley, es para aplicársela al que no ha nacido de nuevo y comete esas cosas de las que me acaba de decir Pablo, que las comete una persona que todavía no ha nacido de nuevo porque está bajo ¿qué? Bajo pecado. Pero si uno usa legítimamente el nuevo pacto, que es el evangelio del reino, el evangelio de la gracia, el evangelio de la gracia y del reino es ¿para quién? Para los que han nacido de ¿qué? De nuevo, muy bien. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mire que de todas las personas se pueden sacar cosas bonitas. Por ejemplo, un señor llamado Calvino, no porque fuera Calvino, sino era el apellido de él, dice que la ley señalaba la enfermedad, pero no la cura. ¿Correcto? Usted está enfermo y de eso se ¿qué? Se muere. El mismo paciente dijo, pero es más grande el pacto de la gracia, porque siempre será más grande absolver al pecador que ya estaba condenado que condenarlo. Es más grande absolver al pecador condenado que simplemente condenarlo porque ya estaba condenado por el antiguo pacto. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, la claridad que yo quiero que tú tengas, así sean 2 o 3, con esos tenemos, es que de aquí en adelante yo sé que la ley del pacto es antiguo, es para el que no ha nacido de nuevo, claro. Pero resulta que el nuevo pacto, el de la gracia, es para el que ha nacido de nuevo y para que avance en él sin mirar atrás. Entonces, Pablo dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de la ¿qué? ¿De la qué? De la justificación. Justificados pues para con Dios, tenemos paz en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Por qué no veíamos antes esto? Porque recuerde, uno venía al Evangelio buscando estrenar licuadora, ¿sí? Cambiar de carro, que me sanara, que mi mujer me volviera a hablar, que mi marido no me volviera a pegar, que me ganara el baloto. ¿En serio? Miremos los proyectos de hace unos 5 o 6 años para atrás y verá que qué pena, quememos eso, ¿sí o no? Porque éramos pidiendo una cantidad de cosas y el Señor Jesús dice, sí, muy bonito, pero todo eso que me están pidiendo es del sepulcro para acá, pero el reino es no solamente de acá, sino también todo lo de allá. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso fue, diga conmigo, no es glorioso en este respecto, ¿sí o no? Es como su esposa que fue bonita, ¿sí o no? Y ahora ¿qué es? Más bonita. Entonces dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. Ojo pues, ¿en respecto de qué? En comparación con la gloria más eminente. Es decir, hazte de cuenta que estamos así de noche, sin luces, estamos en el campo, como allá en mi pueblo, y uno va con la lámpara, esas lámparas potentes, casi que con exploradoras y todo, ¿cierto? Pero va llegando la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Por potente que sea bendita exploradora, esa lámpara de querosene o esa lámpara, cuando sale el sol en toda su plenitud, eso parece apagado. Entonces lo que está diciendo Pablo es, porque aunque lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Entonces dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Es decir, lo que el Señor Jesús dice siempre es eterno. El Señor Jesús nunca le gastó saliva en los evangelios a nada que fuera añadidura. Mire que él no se sentó con Pedro. Bueno, Pedro, listo, ya creíste en mí, tener la vida eterna, mijo, pero le voy a enseñar cómo ganar billete. Usted va a hacer esto, siempre va a lanzar la red a la mano derecha y va a sacar peces y va a montar una... ¿Qué es lo que monta uno cuando vende peces? Una pescadería, listo, y ya. Peter Fish, ¿no? Sí, algo así, no sé, me imagino que se dirá así. O con Mateo, ¿usted qué es? Banquero. En Europa hay un banco que se llama el Espíritu Santo, imagínese usted. Entonces, vamos a montar un banco entre la Trinidad, usted y yo, ¿cierto? Y nos vamos a tapar, no, siempre, lo único que les dijo, de verdad, fue a todos, fuera aquí fuera, dijo, venga y los haré, ¿qué?
¿Pescadores de qué? De personas que entiendan esto para que cambien de ese antiguo pacto al nuevo y se disparen hacia la vida eterna. Qué glorioso es el Evangelio del Señor Jesús. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, porque lo de Jesús es eterno. Así que teniendo tal esperanza, pero que afán, póngase en pie y oremos.